Bien, pues nos encontramos en un episodio más de La Campechana Sopeada. Hoy es un programa especialísimo porque nos acompaña una mujer, una señora, una dolorense a la cual queremos mucho y que mucha gente escucha hablar de nuestra querida Patia Sanza y mucha gente habla de Patia Sanza, pero queremos conocer lo que está haciendo Patia Sanza en este hermoso pueblo de Dolores. Pati, bienvenida a este lugar, a este espacio donde estamos invitando a personalidades como tú que pueda compartir, que pueda platicar, que conoce la historia de Dolores y que aparte de que conoce la historia de Dolores, tiene una gran trayectoria de acción, de trabajo, de altruismo y luego viene de una familia pues que también trabajó muchísimo y construyó gran parte de la historia de Dolores. Bienvenida, Pati. Muchas gracias, Adrián. Y como yo digo, que se ha convertido en un ángel de mi guarda, porque nos ha ayudado a construir, a hacer y a cambiar los entornos sociales en nuestras comunidades. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Adrián. Muy cansada, soleada. Sí. Venimos de una larga gira. Es correcto. Ayer y hoy, y ya cerramos con broche de oro, pero todavía nos falta mañana. Todavía nos falta mañana. Pues muy feliz y muy agradecida con la vida, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es correcto. Y yo creo que la mayor enseñanza que me dejaron mis papás fue el inmenso amor a Dolores Hidalgo y el trabajo continuo por los demás. Haz el bien sin mirar a quién. Es correcto. ¿No? Si haces el bien con la derecha, siempre me decía mi mamá, que no se entere tu izquierda. Así es. Pero a veces también hay que enseñarle y demostrarle a los demás que cómo sí se pueden hacer las cosas. Oye, Pati, y cuéntanos, ¿cómo es que empiezas tú en Dolores? Sabemos que tienes una fundación que trabajó y que trabaja en la montaña de Guerrero, pero finalmente, ¿cómo es que empiezas tú en Dolores? Porque déjenme compartirles que yo en la campaña del 2021 llegué a una comunidad y en esa comunidad pues me encuentro con una transformación enorme, ¿no? Que es Santa Bárbara. Santa Bárbara. Que prácticamente llegas, bueno, hay que hablar de los Lugo y de Rancho del Medio, ¿no? Que se han transformado y son comunidades que hoy parecen pueblos encallados en la zona rural del municipio. ¿Cómo es que llegas a Dolores? Yo sé que ya después contaremos la historia de cómo perdí esta oportunidad de trabajar contigo en el 2012 y que cambió mi perspectiva de ver las cosas cuando descubrí esta transformación que hiciste en las comunidades, que hoy nos permite estar aquí juntos, transitar, trabajar y ayudar a tanta gente. Pero ¿cómo llegas tú a hacer estas primeras acciones a Dolores? Don Miguel Cortés, que es un gran alfarero de Dolores Hidalgo, muy amigo de mi papá. Mi papá le platicaba de lo que hacía su hija Pati en la montaña alta y decía, don Miguel, pues si quiere azulejo, yo se lo dono. Y entonces llegué por un donativo en una camioneta Ford de 1,5 toneladas, yo manejándola de Unidos, y me subían los pallets y obligación venir a Dolores y no llevar tortillas hechas a mano. Me paro en el asta bandera y en la leyenda, traían la leyenda atrás, hoy dice y comunidades en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. En ese momento decía, para que triunfe el mal es suficiente que los buenos no hagan nada, apoyando a las comunidades indígenas en la montaña alta de Guerrero. ¿Para que triunfe el mal? Es suficiente que los buenos no hagan. Es suficiente que los buenos no hagan nada. Ajá. Y esa es la leyenda de las camionetas. Y como yo decía, si tú no sirves a los demás, si tú no les das a los demás, no puedes ser rico en un país de tantos pobres. Claro. Y entonces, y yo creo que así me educaron y así estoy educando a mis hijos, ¿no? Entonces, dice baja mi hija Paula, que tú la conoces, mi hija mayor, y está Socorro echando las tortillas de la comunidad del rancho en medio,
Y ya vivía, ella nació en Rancho del Medio y se fue a Los Lugo. Y era la líder de la comunidad. Pues como la delegada de mujer. Y para mí es un poco raro porque se haya delegadas mujeres en Guerrero, el machismo es brutal y entonces son los comisarios, ¿no? Los que trabajan en las comunidades, los que son los representantes de las comunidades. Y me dice, no somos indígenas. Y me dice, oye, mami, creo que tienes que hablar. Y yo me bajé y hablé y estaba echando sus tortillas. Y le dije, la próxima vez deme sus teléfonos y la próxima vez nos comunicamos. Y así visité Rancho del Medio en octubre del 2003. Y entonces llegué con un donativo de cobijas porque ya arreciaba el frío. Y les dije, esta es la única vez que yo voy a traer nada a cambio. Que traigo un donativo. Todos los proyectos en Unidos por la Montaña, la gente y las comunidades trabajan. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar, porque tenemos que construir y fortalecer el tejido social. Es diferente que tú le regales a tu hijo un carro a que él, con su trabajo, lo genere. Lo valora diferente. Lo valora. ¿No? Entonces, eso genera arraigo. Y tardamos, o sea, empezamos por una pequeño molino, que estaba descompuesto hacía muchos años. Y fue como a irse engranando comunidades y comunidades y comunidades. Y después me llegó un donativo, creo que 4 o 5 años después, de Fundación Televisa, de Goles por la Vivienda. Y me contactan para llevarlos a la montaña. Y dije, yo no voy a llevar casas prefabricadas a la montaña. Y se hizo, y dije, pero en la zona semidesértica del norte del estado de Guanajuato, yo ya sabía dónde. Ya traías el ojo puesto. Ya traía el ojo puesto. Dije, ahí sí, porque la montaña de Guerrero, huracanes, temblores y lluvia torrencial. Y tú un prefabricado no lo puedes poner en unas condiciones climáticas así. Entonces, ganamos premio por la vivienda, el Premio Nacional de Vivienda. A nivel federal. A nivel federal, nacional, Premio Nacional de Vivienda. Entonces, algo le sé. Algo le sé. Bueno, bastante. Y entonces, dije, no, esas casas en la montaña no, pero en Guanajuato sí. Y entonces, encantados, vinieron y valoraron las comunidades y yo escogí las zonas más pobres. Y en 2000, no sé qué, hubo una granizada terrible. En 2014. 2014. Y pregunté en el área de presidencia municipal dónde estaban las comunidades más dañadas. Y por eso llegué a Santa Bárbara. Y entonces la comunidad estaba muy sucia, muy fea. Y dije, a ver, la limpieza no está peleada, no es con la pobreza. Y si les mando unos bultitos de cemento y ayudamos al callejoncito y barren las calles, y porque lo mío es la limpieza y el orden. Y entonces empezaron a trabajar y tardamos 8 años, conseguimos un donativo de pórfido. Todos los caminos son de pórfido. Sí, todas las calles. Todas las calles. Parece que estás en otro lugar del mundo. Exacto. Como la Toscana o como Capri, sí, ¿no? Sí. Y pusimos bancas, cambiamos las calles, lo que se llamaba el callejón del Espinazo del Diablo. Cambió por el Virgen de Guadalupe, callejón de la Virgen de Guadalupe. Antes, el Espinazo del Diablo, ¿no? Y fue de verdad, pero las fachadas, trabajamos con la comunidad y fue una experiencia maravillosa. Y de ahí, Los Lugo, Rancho del Medio, y trabajábamos en varias comunidades a la vez. Se fueron sumando. Y se fueron permeando con los chavos que vienen de una comunidad y entonces noviaban. Y veían lo que pasaba en una y lo que pasaba en otra. Y decían,
queremos ser. Claro. ¿Qué podemos hacer? Ahorita comentabas y decías en el 2015 que fue la granizada, una granizada terrible. Terrible. En ese periodo yo estaba como presidente municipal. Y fíjense que quiero yo compartir con ustedes y compartir aquí que está Pati presente, que en aquel entonces, bueno, esto es un proceso de aprendizaje, de experiencia, de ir evolucionando en el servicio público. Y en aquel entonces yo no alcanzaba a dimensionar lo que se podía generar y lo que se podía hacer buscando y tocando puertas en otros lados. Yo me acuerdo que un día llegaste tú aquí y creo que traías un donativo o te llevabas unas tazas. Me llevaba un donativo de ustedes. Un donativo de nosotros. Y ahí fue donde yo platiqué contigo, pero yo me acuerdo que tu mamá, en paz descanse, que fue muy amiga de mi mamá, cuando yo me la encontraba en el banco a la señora Brenda, ahí platicábamos. Yo todavía ni siquiera era presidente municipal. Y cuando iba a hacer yo los depósitos de Don Bizcocho, pues ahí me encontraba la señora Brenda y ahí saludábamos. Y me hablaba muchísimo de ti. Y me platicaba de los puentes que hacías en la montaña de Guerrero y de todo el trabajo que se hacía. Y luego pasa el tiempo, vienes en aquel 2014, 2015, me platicas lo que estabas haciendo, pero no tuve yo la oportunidad de dimensionar lo que se podía hacer, ¿no? Y afortunadamente, yo les digo que son diosidencias. Dios me permite encontrarme contigo en el 2021, ver lo que estaba sucediendo y me buscaste. en estas. Claro, llegué a las comunidades y me dicen, no, pues con la señora Pati Asanza, con Unidos por la Montaña. De inmediato, porque te marqué y te dije, Pati, estoy impresionado con lo que acabo de ver en estas comunidades. Quiero que busquemos la forma de trabajar y de buscar cambiar los entornos en las comunidades que quieran participar. Que en aquel entonces, me acuerdo cuando iniciamos con este programa en el municipio, pues teníamos una listita de 3, 4, 5 comunidades que no era mucho lo que se interesaban. Y hoy son unos listados tremendos, Pati. ¿Cuántas obras, cuántas acciones son las que has realizado en el municipio en conjunto con la administración 21-24 y con la población de estas comunidades, que son las que participan, las que ponen su mano de obra, con las mujeres, con los niños? Platícanos de ese tema. Bueno, el modelo Mi Camino es 50% lo pone en 18 toneladas de cemento el municipio, y el 25 y el 25 se da una aportación económica de la comunidad y Unidos por la Montaña lo dobla. Y en esos llevamos 40 caminos, porque ya van varios... A ver, nada más ahí sí es importante aclarar que ustedes ponen también todo el proyecto del camino. O sea, la parte técnica... La parte técnica, el asesoramiento, de esos 150 metros que se pueden convertir hasta... No, bueno, hasta 300, ¿no? Porque depende de cómo utilicen el material y depende de si le ponemos malla cero y si le ponemos... Y las etapas, ¿no? Y las etapas, o sea, todos los materiales impactan y las condiciones del terreno, ¿no? Entonces vamos en 40 y 44 proyectos en más de 32 comunidades, porque hay unas que ya llevamos y aparte llevamos avanzadas. Por ejemplo, ya no entra el municipio porque la lista está muy grande de espera, y entonces ya decimos, bueno, va Unidos por la Montaña solo con la comunidad. Bueno, traemos 30 y tantos proyectos en espera, ¿no? ¿Es correcto? Sí, 30 y tantos proyectos en espera. Entonces, pero tenemos el puente de la Haciendita, que fue el primer puente. Tenemos un puente peatonal en Carmelita, en las Carmelitas o en Carmen. En el Carmen. En el Carmen. La plaza de Santa Lucía. Y se me está olvidando algún otro. Y la Casa Hogar. La Casa Hogar. La Casa Hogar. No, la Casa Hogar que no cumplía con la función de ser un orfelinato, una casa para lo que y generosamente Paloma y Javier Senocian nos hicieron un donativo a Unidos por la Montaña de 300,000 pesos y ya se... Y que hoy ayuda preciosa y ayuda a muchas mujeres hoy aquí. Con la necesidad que había por una decisión federal malintencionada como muchas. De las guarderías. De las guarderías. Claro.
¿qué hace la mamá trabajadora abandonada, sola? Claro. O sea, ¿cómo mantiene a sus hijos? ¿Cómo se va con la tranquilidad a trabajar, no? Y hoy es un remanso de paz para muchas madres trabajadoras, ¿no? Claro. Y con unas condiciones, pues, preciosas. Entonces, es la casa hogar, independiente a los proyectos. Sí. Oye, Pati, y bueno, después de todo este tiempo que llevas tú construyendo, cambiando entornos, mejorando la calidad de vida de las familias, de las niñas, de los niños en las comunidades, ¿cuál es la satisfacción que tú sientes todos los días al ver que, por ejemplo, hoy y el día de ayer que hicimos todas estas giras de entregas de caminos? ¿Qué sientes tú cuando ves a esas familias tristes, desilusionadas, porque no ven una evolución en su comunidad, y luego regresamos y las ves con esa felicidad, esa esperanza de que las cosas pueden cambiar? ¿Qué es para ti eso? ¿Qué significa para ti eso? Todo. O sea, es porque yo vivo el antes y veo el después. Y ya lo he visto en tantas comunidades, o sea, el desgaste de las camionetas, el que no puedan cruzar, el que los paisanos se comprometan. Ese es otro punto. Claro. O sea, cuando ven que su comunidad está apostando por los que se quedaron aquí. Yo me acuerdo que fue en el San Nicolás de Arroyo Seco. Sí. Yo tenía prohibido para hacer rendir los materiales. Fuiste con el secretario, con el tesorero. Y veo en tu red, y yo veo un camino de doble rodado. Entonces le hablo a Aarón y no se la acababa, ¿no? Ajá. ¿Dónde? No, Pati, espérate. Los paisanos dijeron, por cada metro que ustedes pongan, nosotros metemos el segundo rodamiento. ¿Cómo haces con eso? Fíjate que ahí empezó el impacto en las demás comunidades, porque la gente empezó, vio las redes sociales y vio esta obra que al final se convirtió en una obra impactante, ¿no? Ajá. Porque pues la gente decía, ¿qué está pasando, no? Porque en Arroyo Seco están teniendo estas calles que prácticamente parecen avenidas. Y luego doble carril, y bueno, la verdad es que está cuatro precioso. Rodados. Llegaron hasta la plaza de la comunidad, hicieron glorietas, y la verdad es que transformaron su entorno en Arroyo Seco. Y ahí nace el interés por otras comunidades que iban. Era como parte del ejemplo de ir a ver qué estaba pasando en Arroyo Seco para después ellos buscar replicarlo en su comunidad. Entonces, ese ejemplo de Arroyo Seco, aunque te sacó de tus casillas, pero finalmente fue lo que impulsó este proyecto más allá de lo que hoy podemos a lo mejor hasta alcanzar como municipio y como fundación. Hoy, hace 2 años, fuimos a inaugurar la última etapa que ya se nos había quedado en Rancho del Medio y Los Lugo, con el padre Manolo. Sí. Y ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Y entonces me decía Lisa, que estaba en giras, o que en la avanzada, el día anterior, me habla y me dice, oye, Pati, esto parece un pueblo de Francia. Yo estuve en un pueblo donde Van Gogh pasó sus últimos años. Y yo dije, ay, Alisa, o sea, sí, no. Al día siguiente fui con el padre Manolo porque le habíamos cambiado un techo, hicimos sandwich panels, cambiamos con un sistema de Elementia, que llega un unicel y aunque es una lámina P7 de fibrocemento, es un colchón térmico. Y entonces, como aquí que pones un colchoncito para que no rebote el sonido. Y entonces ahí es un panel de unicel y tiene carillas. Entonces ya es toda una tecnología. Y entonces le digo, Diego, ¿te pusimos nosotros? Dice, sí, mi casa, techo, Pati. Y entonces íbamos con Diego y caminando con el padre Manolo y dice, ¿mi casa, Pati? No, esa no es tu casa, Diego.
haz de cuenta una casa de verdad de Francia, un muro a doble altura, impresionante, con piedras. Impresionante. La inversión y el arraigo que se generó. Eran casas de adobe que se caían, Claro. que venía el migrante y de repente los migrantes dijeron, hay que apostar por nuestra Así comunidad. Y entonces generaron una derrama económica en empleo a su propia comunidad porque pagaron sueldos para construir esas casas. Y de verdad que estoy impactada de lo que fue. Sí. Porque regresé, o sea, yo dejé 8 años de ir y regresó 8 años después y la comunidad se entretejió y se fortaleció impresionantemente. Entonces, ese es el fin. cambio. Ajá, el cambio fin. y el fin de este trabajo. Porque estoy segura, y espero equivocarme, pues que vamos avanzando en la vida y de lo que se trata es de llegar a nuevos caminos y nuevos Claro. destinos en la vida. Pero ni tú ni yo vamos a cruzar a diario esos caminos. Así es. Pero esos niños, los que Las futuras generaciones de esas comunidades. en la ¿no? comunidad, que me llegó el mensaje de Michelle, oye, Pati, ¿podrías tener un donativo de botitas? Y digo, La de hoy, ¿no? La de hoy. Ajá. La de hoy. Pues pensemos mejor en hacer un camino, ¿no? Claro. Botas de plástico. Ujú. Yo le decía, parecía las chinampas de Xochimilco, Sí. las fotos que vimos Ajá, hoy, ajá, ajá. de cómo se anegaba el agua. Entonces, eso es la transformación de las comunidades. No importa quién lo hizo, sino los años que van a ser felices, ¿no? Yo creo que lo más importante, siempre lo he dicho yo, lo más importante son los legados que podemos dejar como seres humanos. Ujú. Y más allá de los legados que podemos dejar nosotros, lo de nosotros es voluntad. Pero lo que hacen ellos todos los días, las familias que se comprometen a hacer ese tipo de obras, de acciones en conjunto con lo que nosotros facilitamos, pues son los legados que están dejando a sus hijos, a sus hijas, ver a tantos niños en las comunidades. Hoy decían los niños, ¿no? No, sí, nos gusta más el camino con pavimento, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí ha sido un gusto caminar, compartir contigo y es importante que hoy aquí en este programa, que es un programa dedicado a eso, a informar a la población y no que informe Adrián, sino que informe quien está aquí, quien nos visita, que pueda compartir con la población, con la gente que nos ve, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y también, pues, cómo ve lo que estamos haciendo. Y hablar un poco del tema que es, yo sé que es como pegarle la cola al burro, ¿no? Vamos a tirarle al presidente. Y no importa de qué partido sea. Ajá. Si yo puedo atacar, ataco, ¿no? Así es. Pero hay una normativa. Eso lo aprendí siendo consejera de la cruzada contra el hambre a nivel nacional. Y hay el número de beneficiarios que impacta un proyecto del gobierno es muy importante. O sea, que hay una justificación y eso genera las reglas de operación, la normatividad, Claro. o sea, y así va en cascada, ¿eh? Cómo va bajando desde el gobierno federal, que puede ser Estatal. el estatal y el municipal. Y es lo que vivimos con estos caminos. Que esos no entran. Jamás. Ni o sea, no hay manera. Ajá. Y yo hacía el cálculo, porque pues, los números son Fríos y redondos, exactos. fríos y exactos. O sea, si tú usas a una constructora baratita, el metro cuadrado, No, olvídate. sin tubería, anda en Olvídate. 1 millón, el autorizado para los municipios en 1,500, 150,000 pesos el metro cuadrado, ¿no? Sí hace 150 metros. Digamos que se fuera a 1 millón de pesos el metro cuadrado. 150, o sea, lo mismo que hacemos el paquete. No, lo que hacemos nosotros, que Estamos son el 10% 100 del metros, costo. pues en 150 metros, a lo mejor anda sobre los 2 millones de pesos, Pati, más o menos. Y aquí es importante hacer esta mención. Los costos de las obras no los ponemos nosotros, ¿eh? O sea, no lo pone el municipio. ¿No? Son reglas de operación Ajá. que vienen ya estipuladas en Desde base la a un federación. catálogo de conceptos. Pero aquí lo interesante es cómo lograste tú hacer que estas obras y estas acciones
pudieran estar al alcance de los beneficiarios en temas de recursos y pudieran estar al alcance de la intervención del municipio. Eso es lo que nosotros tenemos que agradecer, reconocer y aplaudir, ¿no? Sí. Que es un gran trabajo el que hace esta fundación y que, pues bueno, representada por ti y que finalmente, pues la que tiene la voluntad y el corazón eres tú. Y ahorita mencionabas, ¿no? Y decías, qué fácil es criticar y decir, ¿no? Y yo creo que es importante el que, porque luego también van a decir, ahorita, bueno, pues sí, pero esas son las comunidades. ¿Y qué están haciendo por la cabecera municipal? Entiendo que la fundación solo trabaja Unidos por la Montaña en zonas marginales. Solo trabaja en zonas marginales. Y es por ello que hoy estamos hablando específicamente de estas zonas. ¿Qué opinión te merece, Pati, lo que tú has escuchado en base a estas obras y estas acciones, ¿no? Porque luego en esta gira hice mención de lo que vivimos en redes sociales hoy, ¿no? Que pues de repente tú ves ahí, no de repente, sino en muchas paginetas hay críticas sobre estas obras y estas acciones, ¿no? Critican el tema de cómo se hace la obra, de la calidad de la obra, del tamaño de la obra, de qué hace la fundación si lo hace la gente o qué hace el presidente municipal si lo hace la gente. ¿Qué opinión te merece este tipo de comentarios o de opiniones que al final pues tú nos vas a dar la opinión para yo no meterme más y que para mí al menos pues es el no valorar lo que está haciendo la comunidad? Pero ¿qué opinión te merece? Digo, hasta se me hace una pérdida de tiempo. Yo siempre eduqué a mis hijos diciéndoles y recordándoles que cuando señalas con un dedo, 4 te señalan hacia ti. O sea, si no vas a hacer, no opines. Claro. Las mentiras tienen piernas cortas. Nunca llegan lejos. Entonces, yo lo único que sé es todo el trabajo que hay y el amor de la gente hacia ustedes en las comunidades, porque han sido y hemos volteado en los invisibles. Santa Catarina ayer. Sí. No, o sea, y como bien dijiste, nos callaron y decía una señora en la comida, decía, es que esto vale muchísimo. Y ahí Felipe dijo el tabulador, es 2 millones, 100 metros, no 150. 2 millones de pesos. Y entonces, y les digo, es como lo que decíamos, tú pones, el municipio pone esto, yo capacito, damos el paquete y el asesoramiento técnico. Lo aprendimos, y esto lo aprendimos de 3 comunidades con otra fundación, Enlace Barrancas, que está en Guadalajara, y mandaron a un capacitador para capacitarnos para la piedra ahogada. Entonces, yo gastaba en la montaña alta toneladas de cemento. Y hasta que aprendí técnicas que tenían cientos de años. Cientos de años. Entonces, estamos recobrando y recuperando lo mismo. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando. Y sé que donde estés, en el año en el que estés, vamos a seguir trabajando desde nuestras trincheras. Así es, pues la verdad es que yo sumamente contento, Pati, de poder trabajar contigo, pero sobre todo, más allá de que podamos trabajar juntos, de poder estar ayudando y de poder estar cambiando los entornos en comunidades que jamás se imaginaron que esto pudiera suceder, ¿no? Hay gente que de verdad cuando llegamos me dicen, bueno, tú lo has escuchado, Adrián, es que nunca nos imaginamos que esto fuera a pasar en nuestra comunidad. Y de verdad que yo desde aquí, como Adrián, como ciudadano dolorense, quiero agradecerte muchísimo esta labor que tú haces, Pati. Siempre lo digo cuando vamos a alguna gira. Pati no tendría ni la necesidad de estar en Dolores generando estas acciones, pero finalmente tienes un gran corazón y un gran cariño por la tierra que te vio crecer, nacer, por el lugar de honrar a mis papás y a mi mamá. Honrar a el legado que dejaron tus papás, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho, Pati,
Agradezco mucho el que hayas estado aquí en este programa, que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, parte de tu trayectoria en pedacitos muy pequeños, Sí. ¿no? De dónde estuviste, de dónde fuiste consejera, el premio que obtuviste a nivel nacional, que son partes importantísimas que la gente sepa y que conozca de ti, porque, como te decía al principio del programa, se escucha Pati por muchos lados, la gente habla mucho de Pati por todas partes, pero queremos que conozcan a Pati y que escuchen a Pati. Y hoy te agradecemos mucho este espacio que nos diste, este tiempo que nos regalaste. Sabemos que mañana sales tempranito a la Ciudad de México, pero agradecemos que nos hayas regalado este pedacito de tu tiempo que pudimos compartir en esta gira de estos días aquí en Dolores y que pues sigas construyendo, cambiando vidas y mejorando la calidad de vida de la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por escucharme y por corregir la página, porque si no fuera por este engranaje... Sí, pues imagínate. Les digo que, bueno, no es un programa que sí va a tener algunos momentos en los cuales podamos platicar de temas políticos, pero yo les digo que Pati fue una parte importante en la elección del 2021. Porque no hubiéramos podido o lograr llegar a todos estos lugares, a todas estas comunidades, a cambiar entornos, si no fuera por este trabajo que hemos hecho en conjunto. Y yo creo que siempre es importante corregir las páginas y buscar la manera de siempre hacer más con menos, pero también tener la voluntad de querer hacer las cosas. Porque luego también es importante compartir que hay compañeros alcaldes que me dicen, ¿cómo le haces? ¿No? Pues bueno, compartimos la información de lo que hacemos, luego te querían llevar a otros municipios, ¿no? Y yo ya después me arrepentí, dije, ¿para qué les dije? Porque nosotros queremos tener a Pati aquí nada más y que solamente la fundación trabaje aquí, pero la verdad es que es importante corregir, insisto, la página y buscar alternativas que nos puedan ayudar a hacer un trabajo más eficiente y a poder hacer que la gente viva bien y viva más feliz. Pati, te agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por estar aquí en la Campechana Sopeada. Y pues no te puedes ir, ¿va? Sin una campechana. Sin una campechana. Y darte también este paquetito de campechanas, ¿no? Para que la disfrutes. Me lo voy a llevar a mi casa, a México. Casa. Entonces, pues como siempre, aquí estamos en la Campechana Sopeada.